Isaías, capítulo número 32, verso 17. Quiero agradecer al hermano Jefferson, a la hermana Carolina por todas sus atenciones. Isaías capítulo 32, verso 17. Bueno, vamos a leer desde el verso número 14. Amén. Dice, porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada. Dice aquí el verso 15, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Amén. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el verso 17 dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Permítame que les tenga un momento de pies, hermano. Hace 8 días precisamente, bueno, 10 días, que venía viajando de la asamblea, se me ocurrió decirle al Señor, yo les confieso que he volado muchas veces, pero no le pude perder el miedo a volar. Yo tengo que entretenerme haciendo algo mientras estamos en el aire. Y se me ocurrió decirle al Señor que quería que pusiera al lado mío a alguien a quien le pudiera compartir la bendición de Dios. Y cuando llegué al puesto que me habían asignado, habían 2 personas, 2 aruacos. Y hasta pensé, pero ellos ni hablarán español. Y sin embargo me senté y en el camino comencé a interactuar con ellos. Me di cuenta que la señora que estaba en medio de los dos, el aruaco y mi persona, estaba muy enferma. Comenzamos a hablar y me di cuenta que ella es médico, es especialista. Su hermano es un gobernador allí en la Sierra Nevada y venían a Bogotá porque ella tiene un cáncer terminal. Y yo comencé a hablarle del Señor y hemos estado escribiéndonos con él. Él se llama Parménides Torres y ella se llama Claribel. Y cuando ya llegamos a Bogotá, le dije, ¿usted necesita un milagro para creer? Y ella me decía, yo quiero ver ese milagro. Entonces, no sé si ustedes quieren acompañarme a hacer una oración. Claribel Torre es una mujer de 36 años, pero ustedes la miran y tiene una apariencia como si tuviera más de 50 años, consumida por el cáncer. Y es médico, estudió en Cuba, pero vamos a orar en este momento por ella, para que allí en el lugar donde se encuentra el Señor ponga su mano poderosa en la vida de Claribel y ella pueda tener este testimonio del poder de la autoridad de Dios para ella misma y para los suyos. Señor y Dios de los cielos, yo te doy las gracias porque me permites confiar, apoyarme en ti, Señor Jesús. Hoy estamos delante de ti. Yo te quiero presentar a Claribel, allí en el lugar donde está. Yo sé que está internada en una clínica en Bogotá. Pero esta mañana tú puedes hacer algo grande en su vida y que ella entienda que viene de tu parte para salvación, para testimonio, para honra y gloria de tu nombre. Señor Jesús, tú puedes con tu autoridad ordenar a esta enfermedad que salga de ese cuerpo y a tu reprensión, a tu voz tiene que obedecer. Si así lo determinas, Señor, ordénalo. En tu nombre santo te lo pedimos,
Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Siéntense, hermanos, tengan la bondad. Bueno, estamos ya culminando esta semana de compartir la palabra del Señor. Yo les confieso que estoy que me voy para la casa. Yo soy muy casero, hermano. La verdad, soy muy casero. Y no lo hago solo porque allí esté mi esposa y mis hijos, sino que aun cuando salgo con ellos, mi esposa cuando vamos de regreso, ella me dice, ¿por qué va tan rápido? Yo le digo, no, es que este carro de regreso a la casa como que anda más. Pero la verdad es que yo soy muy casero. Me encanta estar en mi casa, donde esté. Bendito el nombre del Señor. Vamos a culminar hablando en esta mañana acerca del verdadero avivamiento. Amén. Que como lo hemos escuchado muchas veces, es algo que en el contexto pentecostal hablamos mucho del avivamiento, enfatizamos en la necesidad del avivamiento. Yo no sé qué tan claro en determinado momento tengamos qué es un avivamiento, cómo se busca, cómo se alcanza, cuál es su efecto. Bendito el nombre del Señor. Pero seguramente muchas veces hemos escuchado que se hacen eventos pensando en esto. Amén. Hoy cuando estamos viviendo una época donde abunda el cristianismo, en muchos contextos se confunde el avivamiento con emocionalismo. Amén. Y precisamente lo que hace el emocionalismo es, al usar algunos métodos, exaltar precisamente la parte emocional o sensible de la razón o el pensamiento de una persona, pero el emocionalismo tiene un problema y es que es de corta duración. Bendito el nombre del Señor. Y ustedes recuerdan que ese no es un fenómeno ajeno a la Biblia, porque la palabra del Señor nos narra muchos eventos. Por ejemplo, cuando el Señor multiplicó los panes y los peces en una hazaña donde participaron como beneficiarios muchas personas. Ustedes recuerdan que después de que sucedió ese milagro, la palabra del Señor dice que Jesús entendió que como se iban a apoderar de él para hacerle rey, entonces decidió retirarse a un monte solo. Amén. Después de que ellos vieron lo que había sucedido, entonces dijeron entre sí, apoderémonos de él y hagámosle rey. Gloria a Dios. Pero esas mismas personas, hermanos, esos mismos personajes que estuvieron allí queriendo hacerle rey, eran los mismos que estaban tras de la cruz diciendo, crucifícale. Son los mismos. Pero movidos por una emoción momentánea, tomaron una actitud que era totalmente superficial. Aleluya. Todos ustedes recuerdan que cuando el Señor habla de la parábola del sembrador, Mateo capítulo número 13, el verso número 20 dice, cuando Él da la explicación de la parábola, dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Así dice, ¿cierto? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y tiene que ver con esa parte sensitiva. Por eso es que ustedes escuchan hoy a través de internet, usando la televisión, hasta la radio todavía, mucho predicador que se volvió experto en retórica y sabe cuándo y dónde manejar las emociones de las personas y la persona llega a un momento donde sus ánimos se exaltan y se toman decisiones, pero eso no dura. Yo hace unos años
que tuve la oportunidad de estar en Boyacá en un impacto evangelístico juvenil, encontré a un pastor que él había sido uno de los famosos niños predicadores y me hablaba un poco de cómo se daba esto y me decía que él había llegado a ser tan convincente que solamente soplando el micrófono algunas personas caían para atrás. Se introducen en el campo de la metafísica, el manejo de las emociones, la retórica, una cantidad de cosas, y según ellos, allá llegan a ser poderosos. Pero no se trata de algo más, sino el manejo de las emociones. Y la fe que se fundamenta en la emoción es de corta duración. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermano, lo que nosotros tenemos que procurar en nuestro tiempo es que haya un verdadero avivamiento. Y el verdadero avivamiento se caracteriza inicialmente porque definitivamente viene de parte de Dios. Gloria al Señor. No se fundamenta en lo temporal, en cosas exteriores, en cosas de este mundo. Por eso, hermano, es que nosotros no vamos de un lugar para otro buscando un predicador, porque sabemos que por bueno que sea un predicador, lo que él comparte, lo que él transmite no es suyo, viene de la presencia de Dios. Nosotros simplemente somos instrumentos. Lo que hacemos es prestarle nuestros labios o garganta al Señor para que Él hable muchas veces. Entonces, el verdadero avivamiento procede de la presencia de Dios. El verdadero avivamiento es algo que permanece y llevamos a todo lugar. Y el verdadero avivamiento causa un efecto exterior. Si nosotros en esta mañana, bueno, me estoy tomando atribuciones aquí, pero tomáramos la decisión, vamos a generar un avivamiento, vamos a buscar un avivamiento. ¿Ustedes creen que es posible? Amén. Gloria a Dios. Pero el asunto es por dónde comenzar. Ese es el tema, hermano. Porque es posible, claro que sí. Hace unos años le escuché al hermano Ezequiel Otálvaro decir algo muy hermoso en una enseñanza para obreros. Y allí, cuando él estaba de pastor en Cali, dicen que miembros de una iglesia y no unicitaria, después de dedicarse al estudio de la palabra de Dios, llegaron a la conclusión de que iban a buscar el derramamiento del Espíritu Santo sobre sus vidas, como lo dice la Biblia, porque ellos son de los que creen que una persona es sellada con el Espíritu de Dios el día que se arrepiente, usando mal el texto de Efesios capítulo 1 verso 13. Pero después de estudiar en un instituto, una serie de alumnos dijeron, vamos a buscar si todavía es posible que el Espíritu de Dios se derrame sobre la vida de las personas. Y el hermano decía, después de conocer todo lo que había sucedido, que comenzaron un día lunes, un grupo de estudiantes, miembros de esa iglesia, estudiantes de instituto bíblico, estudiantes así simplemente ordinarios, comenzaron a pedirle al Señor que les diera esa experiencia del hablar en nuevas lenguas, como dice la Escritura. Y después de varios días comenzó el Espíritu de Dios a bautizarlos y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Pero nos decía el hermano Ezequiel que algo hermoso sucedió, y es que ellos, siendo trinitarios, después de que se levantaban de allí de la experiencia de hablar en nuevas lenguas, se decían el uno al otro que habían entendido que Dios era único y que era uno. Gloria a Dios. Y el hermano Ezequiel decía que él se dio cuenta de esto porque fueron a buscarlo. Fueron a buscarlo y a decirle, hermano, necesitamos que nos bauticen en el nombre de Jesús, como dice la Escritura. Y recuerden que así inició, hermano, la obra en El Salado, en Bucaramanga, porque los que estaban allí ese día y fueron llenos del Espíritu Santo no eran del nombre,
Ellos eran miembros de una iglesia trinitaria. Y ese pastor trinitario invitó al hermano Larsen, porque ellos estaban interesados en cómo era lo del derramamiento del Espíritu Santo. Y él les dijo en aquella oportunidad que tenían que ser bautizados en el nombre de Jesús, como está en la Escritura. Y la historia que no termina dice que cada vez que una persona llegaba a las aguas, porque hicieron una fila, entonces queremos ser bautizados. Y cada vez que una persona era sumergido en las aguas, en el nombre del Señor, salía de allí hablando en nuevas lenguas. De tal manera que la historia dice que hasta el pastor y la esposa fueron bautizados aquel día. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Les voy a hablar de 4 momentos donde se produjo un avivamiento. El primero de ellos, en la intimidad con Dios, en la vida de un jovencito. Por eso yo creo que no es posible que hayamos llegado a considerar que ser joven es sinónimo de ser mal cristiano. No. Yo encuentro muchos jóvenes en la Biblia y en la historia contemporánea que iniciaron su vida fuerte de convicciones siendo jovencitos. Y todos ustedes recuerdan que David, al parecer, por el hecho de ser un hijo bastardo, él había sido reducido al hecho de cuidar las ovejas, ¿cierto? Sus hijos, sus hermanos mayores, miembros del ejército de Saúl, y él relegado a cuidar unas ovejas. Parece que no eran muchas, porque así lo da a entender la historia bíblica. Pero él, con una inclinación hacia la música, aprovechaba esos momentos y se convirtió en tremendo músico y en tremendo compositor. ¿Sí? ¿Y dónde lo hacía? En la soledad, en la intimidad. Parece que el único público que tenían eran sus propias ovejas. Y él, al meditar, porque eso lo da a entender muchos de los salmos que compuso, él en su intimidad, en su soledad, tuvo tiempo y el sentir de meditar en tantas cosas, y el Señor comenzó a darle revelación, el Señor comenzó a darle palabra y comenzó a acercarse a él, y se convirtió David en un tremendo instrumento en las manos del Señor. Y fue allí, hermano, porque la historia lo dice mucho después, pero ustedes recuerdan que cuando él va al campo de batalla a llevarle provisiones a sus hermanos, y se encuentra con la escena donde Goliat está retando a todo el ejército israelita y ninguno tiene el valor para salir a pelear con él. Fue allí donde él declaró lo que le había sucedido tiempo atrás. Porque cuando él, movido por su celo y sus convicciones, dice: yo voy a pelear con ese hombre, alguien le dice: tú no eres hombre de guerra. Y era cierto. Pero no significa eso que no haya tenido victorias, porque él dice: es que yo he matado leones, es que yo he matado osos. ¿Y sabe cuándo y por qué y dónde lo había hecho? En el desierto, movidos por las convicciones que le da el Señor. Porque como David se había convertido en un adorador, y nada más cercano al avivamiento que cuando una persona se vuelve adorador, porque siempre va a tener un motivo para cantar, siempre va a tener un motivo para reconocer, siempre va a tener un motivo para darle la gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. ¿Dónde construyó David ese avivamiento que lo caracterizó por muchos años? En la intimidad con Dios, en la soledad. Bendito el nombre de Jesús. Pero allí, a la par de todo ese ejercicio en la construcción de este gran músico, estaba la presencia de un Dios que no se manifiesta solamente
donde hay masas, donde hay cantidades. Es más, cuando el Señor habla de la ética y del proceso de la oración, está diciendo que entremos al aposento donde nadie nos mire. Amén. Porque es el mejor momento. Si ustedes notan, hermano, en la Biblia, cada vez que hubo una aparición angelical de una forma individual, lo hizo en la madrugada. ¿Por qué? Porque es un momento propicio donde uno puede buscar la presencia de Dios sin nada que sea externo que lo esté atormentando. No, cuando una persona toma la decisión y la iniciativa de buscar a Dios y se retira, se aleja de la presencia de Dios, Él comienza a manifestarse. Bendito el nombre del Señor. Y tal vez alguien en la casa de Isaí está pensando que a David se le están restando oportunidades al mandarlo por allí a cuidar ovejas. No, no le están quitando oportunidades, porque ustedes recuerdan que cuando Samuel llega a la casa de Isaí a ungir al nuevo rey de Israel, que es un hijo, el Espíritu de Dios le ha dicho a Samuel que es un hijo de Isaí, e inmediatamente Isaí manda a llamar sus hijos y comienzan a pasar desde el mayor hasta el menor, pero no era ninguno de ellos. Hasta que Samuel, preocupado, dice: ¿no te queda otro hijo? E Isaí dice: pues sí, hay otro. Algunos creen que David no era hijo de la esposa de Isaí por el contenido del Salmo 51. Era un hijo bastardo posiblemente, que había sido relegado, alejado, distanciado, porque no tenía la sangre de su familia completa. Pero cuando Isaí dice todavía queda uno, Samuel le dice: no nos sentaremos a la mesa hasta que él haya venido. Y recuerden, hermano, que la palabra del Señor lo dice claramente. Cada vez que pasó uno de los hijos de Isaí, el Señor le decía a Samuel: este no es. Y pasaba el otro: tampoco. Pero cuando llega David, ustedes se pueden imaginar cómo sería su físico, cómo sería su vestidura. Y llega ese muchachito delante de donde está esa reunión, e inmediatamente entra al lugar. El Espíritu de Dios le dice a Samuel: este es. Dios lo había escogido, no por el protagonismo, no por la importancia, no por la estirpe. ¿Sabe por qué lo había hecho? Por esos momentos de intimidad allí en el desierto, por allí fuera donde estaba cuidando ovejas, porque David se había propuesto buscar la presencia de Dios, y Dios llegó el momento que lo exaltó. Y por medio de David viene un tremendo avivamiento nacional. Porque ustedes recuerdan que lo primero que hace David es intentar llevar el arca del pacto a su casa, porque él sabía que la garantía para su vida, para su permanencia, es la presencia de Dios. Y eso tenemos que tenerlo claro todos nosotros, hermanos. A nosotros no hay nada que nos dé tanta garantía como la presencia de Dios. Podemos estar donde estemos. Aleluya. Pero es la presencia de Dios la que nos trae seguridad. Bendito el nombre del Señor. Pero hay otro ingrediente del avivamiento, y es el celo por las cosas de Dios. Algo muy debatido y muy cuestionado en nuestro tiempo. Y aquí quiero utilizar un nombre, y es el nombre del profeta Elías. Amén. A Elías le correspondió vivir en una época muy difícil. Por ahí escuché una frase hace un tiempo que me llamó la atención, y no es ni siquiera del contexto cristiano, pero esa frase dice algo así como: los tiempos difíciles hacen hombres fuertes, los hombres fuertes hacen tiempos fáciles, los tiempos fáciles hacen hombres débiles, y los hombres débiles hacen tiempos difíciles. Y yo cuando la leí
comencé a pensar en la vida, en la historia, en muchos momentos, y me di cuenta que ese es un círculo, un ciclo generacional al que nos ha correspondido vivir. Y a Elías le correspondió vivir un tiempo muy difícil, marcado por la apostasía. Era tal la confusión, la situación que se estaba viviendo, que Israel, escuchen bien hermano, Israel, el pueblo de Dios, el de su historia, el que sale de Egipto, el que vive tantas hazañas, el que ve la gloria de Dios en tantas jornadas, ahora en los días de Elías no sabe si el Dios verdadero es Baal o es Jehová. Es una apostasía total. Ellos ya no saben cuál es el Dios verdadero, porque les han creado un mito en torno a Baal, que es el Dios del clima, y ellos son agricultores por naturaleza y ganaderos. Y este hombre Elías, movido por algo que se llama el celo por las cosas de Dios, un día tiene que retar al rey, tiene que retar a 900 sacerdotes, tiene que retar a toda una nación. Y el reto consistió en: si ustedes creen que Baal es el Dios verdadero, pues sírvanle. Pero si están confundidos y creen que Jehová, pues vayan en pos de él. Y es donde sucede algo que teológicamente se llama el certamen. Y el certamen es una especie de competencia, donde son convocados dos dioses a luchar, a por medio de sus atributos, de su poder. En esa competencia tiene que salir un ganador. Eso fue lo que sucedió. Y ustedes conocen muy bien la historia, cuando él reta a los sacerdotes que representan a Baal a construir un altar, a ofrecer unos sacrificios, y comenzaran ellos a invocar el nombre de Baal. Pero no era cuestión simplemente de una farsa, sino que tenía que haber una evidencia de la respuesta de ese Dios. Y todos ustedes saben que los sacerdotes de Baal arreglaron el altar, ofrecieron un sacrificio, pero comenzaron a clamar a Baal que respondiera por fuego. Y recuerden que era el Dios del fuego, pero nunca hubo respuesta. Amén. Pero cuando llega la hora de la tarde, después de todo un clamor frenético durante todo el día de estos Baales, entonces Elías dice: ahora acérquense aquí, porque yo les voy a demostrar que Jehová es el Dios verdadero. Y la Biblia dice que Elías arregló el altar, colocó allí la carne del sacrificio, y ahora sí dijo: Jehová, Dios de Israel, sea manifiesto hoy que tú eres Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo de la tierra. Y él dice: Señor, yo te pido que mandes una respuesta. Pero les digo algo, hermano, la respuesta no era por causa de Elías, porque Elías estaba lleno de la gloria de Dios. Él sabía quién era el Dios verdadero. Ese fuego, esa señal era para la gente que estaba allí y no conocía y no entendía lo que estaba sucediendo. Y ustedes saben, hermanos, que aquel día la palabra del Señor dice que y todo Israel se fue para la casa diciendo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Pero hubo la necesidad de la intervención de alguien que produjera ese nuevo avivamiento en el pueblo de Israel. Y hoy, hermano, hoy estamos viviendo una época en la que se requiere la intervención de personas así, que lleven en alto el nombre del Señor, que lleven en alto el evangelio de la santidad. Porque ustedes hoy miran en la farándula, hay cantidad de cristianos, músicos, actores, deportistas, cristianos. Pero ese falso cristianismo ha llevado a que la gente hoy no sepa qué es lo bueno y qué es lo malo. Y movidos por el celo de las cosas de Dios, se necesita que hoy hayan muchas personas que se levanten
y den una verdadera demostración de lo que es el poder de Dios, de lo que es el evangelio, de la gloria de Dios, porque eso es algo que está reclamando el mundo. Es como si ellos estuvieran a la expectativa y estuvieran preguntándose algo. ¿Quién de todos estos tiene la verdad? ¿Cuál es el verdadero pueblo de Dios? Y eso no lo vamos a encontrar nosotros solamente en una razón social, solo con el hecho de decir somos cristianos. No, esto se hace con demostración del poder de Dios. Ustedes recuerdan que cuando Pablo llega a Corinto, dice: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, con el propósito de que vuestra fe no esté fundada en las cosas de los hombres, sino en el poder de Dios. Y nuestra fe tiene que estar fundamentada es en el poder de Dios, en la demostración del poder de Dios. Y para eso se necesita tener celo por las cosas de Dios. Aleluya. Porque, hermano, en la Biblia la santidad sí es equivalente a bendiciones. Gloria a Dios. La Biblia dice: yo amo a los que me aman. Bendito el nombre del Señor. La Biblia tiene una cantidad de promesas para aquellos que le buscan y le buscan de verdad. O sea que el asunto no es solamente ser cristiano. El asunto no es solamente llevar el nombre del Señor. El asunto no es solamente haber sido bautizado de la forma correcta y creer la Biblia de la forma correcta. No, se necesita una verdadera demostración del poder de Dios. ¿Y dónde se consigue esto, hermano? Única y exclusivamente en su presencia. Y allí parto, hermanos, para hablar de un tercer ingrediente, hermano, que es el regreso a la palabra. Todos ustedes recuerdan cuando Josías llega a ser rey en Israel, era tan solo un niño. Y después de que él comenzó a tomar decisiones propias, alguna vez entró a la casa, al templo, y lo vio con algunas grietas e inició un proyecto de reparación. Pero no solo él lo hizo, hubo otros reyes que también lo hicieron. Pero en ese proyecto de reconstrucción, de reparación de algunas grietas del templo, la Biblia dice que un sacerdote, unos personajes de los que ayudaban, encontraron un libro. Así lo dice la Biblia, y fue hallado un libro y lo llevaron a los que dirigían la obra del templo y encontraron que era el libro de la ley. Estaba olvidado, estaba por allá metido en una grieta. ¿Y qué era el libro de la ley? Era su fundamento, era su esencia. Bendito el nombre del Señor. Y aunque parezca extraño, hermano, si hay una cosa que necesitamos hoy para tener un avivamiento, es volvernos a la Biblia, a lo que dice la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Hoy encontramos un claro abandono de los principios de Dios. Y la santidad, la palabra santidad se ha vuelto subjetiva. Y parece que cada uno tiene su propio canon de las escrituras. Y hoy se escucha mucho en las congregaciones decir: a mí me parece, yo creo, yo entiendo. No, no es así. Mire lo que dice el Evangelio según Juan: el que cree en mí, como dice la escritura. ¿Qué pasa cuando alguien cree como dice la escritura? De su interior, amén, dentro de él mismo. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha puesto dentro de nosotros algo que se llama espíritu, y el espíritu que nosotros tenemos es lo que nos conecta con el espíritu de Dios. O sea que ya está garantizada la presencia de Dios en nuestra vida. Lo que necesitamos es volvernos a la palabra. Aleluya. Por eso es que hoy tenemos tanto irrespeto, tanta irreverencia, tanta rebelión. Porque nosotros estamos dejando de lado la palabra de Dios, estamos dejando el celo por las cosas de Dios.
Recuerden que en esa guerra civil interna que hubo en Israel había un principio, y era que como no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y hoy hay mucha gente que se congrega y lo condiciona a uno como pastor. A mí me lo han dicho, hermano. Yo me voy a congregar aquí, pero de esto y de aquello no lo voy a dejar. Bendito el nombre del Señor. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Porque hasta donde recuerdo, nosotros estamos aquí porque queremos ser salvos. Amén. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad es un ejercicio permanente en las cosas de Dios. La santidad es una renuncia a las cosas mundanas y es el abrazar las cosas que son santas. Es un proceso de formación que se produce en nosotros. Bendito el nombre del Señor. Pero para ello tenemos que regresar a la palabra. Y ustedes recuerdan que cuando ese libro fue encontrado y fue leído delante del rey, lo que este hombre hace es rasgar sus vestidos. ¿Y sabe por qué rasga Josías sus vestidos? Porque se dio cuenta de que ese libro, hermano, ese libro que fue encontrado, hablaba de un pueblo que fue creado dentro de la mayor expectativa, que fue tomado del mejor linaje, que fue puesto sobre las mejores promesas. Ese pueblo tenía las mejores predicciones en el futuro. Era el pueblo de Dios. ¿Y sabe cuál era el problema? Que ellos eran ese pueblo y se habían alejado tanto de la presencia de Dios que ya ni siquiera se acordaban de su palabra. Nosotros somos el libro, el pueblo del libro, hermano. Amén. Somos nosotros. Porque si ustedes toman una Biblia y comienzan a leer desde el Evangelio según Mateo hasta Apocalipsis, todo lo que dice la Biblia de Mateo Apocalipsis habla de un pueblo que fue tomado de la mejor semilla, creado dentro de las mejores expectativas. El Señor hizo todo lo posible para garantizarnos a nosotros la vida eterna, y ese pueblo se llama la iglesia del Señor. Pero para que esas promesas se hagan efectivas en nuestra vida, ¿sabe qué tenemos que hacer? Volvernos a la palabra. Aleluya. La verdad no es subjetiva, la santidad no es subjetiva. Bendito el nombre del Señor. Hay una historia en la Biblia, un hecho, no es anecdótico. Dice la palabra de Dios que alguna vez él llegó a un estanque del templo llamado Betesda. Y en ese lugar yacía una cantidad de enfermos, ustedes lo recuerdan. Muchos, pero había uno en particular. Permítame en el término, ya casi se pensionaba como enfermo. 38 años, que fue el tiempo que duró Israel en el desierto. Y cuando Jesús el Señor supo que este hombre llevaba 38 años en ese estado, se le acerca y le dice: ¿quieres ser sano? ¿Lo recuerdan, hermanos? Todos nosotros sabemos que esa cantidad de enfermos se agrupaban, se congregaban allí en ese lugar, porque de un tiempo para acá había comenzado un movimiento espiritual, benéfico, por la actividad de unos ángeles. El agua de aquel estanque se movía y habían descubierto que la primera persona que tuviera la enfermedad que fuese, ingresaba dentro de las aguas, el movimiento, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Eso ustedes lo recuerdan, hermanos. Y resulta que ese hombre que llevaba 38 años en ese estado de enfermedad era uno de los que no faltaba a su cita diaria, porque la oportunidad podía ser cualquier día. No estaba fijado el momento.
Y Él está allí pendiente del movimiento de las aguas. Pero a veces, hermano, cuando uno está en un estado de frustración, comienza uno mismo a ponerse sus propias barreras. Porque la Biblia no dice, el encabezado que le ha colocado la sociedad bíblica es la que dice que era un paralítico, pero la Biblia no dice que era paralítico. El problema de él estaba aquí, hermano, donde están las limitaciones del hombre. Y cuando Jesús el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Él inmediatamente le habla del recurso que tiene. Y el recurso que tiene, ¿cuál era? No tengo quien me meta al agua. Pero si ustedes retroceden un poco, la pregunta es, ¿quieres ser sano? ¿Cuál era la respuesta? ¿Sí o no? Pero él, ¿en qué piensa? En el impedimento que tiene. Porque muchas veces los recursos que nosotros tenemos son nuestros propios impedimentos. Bendito el nombre del Señor. Y lo peor que nos puede pasar muchas veces es que confiamos en lo que tenemos, confiamos en lo que sabemos, confiamos en lo que somos. Confiamos en lo que hemos logrado, pero el Señor no quiere eso. Lo que Él quiere es que creamos en Él, que confiemos en Él, que lo que tenemos es bueno y es importante, pero a veces es lo que nos aleja de la presencia de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y Él en ese momento le dice, ¿quieres ser sano? Él le dice, no tengo quien me lleve al estanque. Pero Jesús el Señor, entendiendo lo que necesitaba ese hombre, inmediatamente lo sana, lo levanta, lo restaura. Aleluya. Y todos ustedes saben que ese hecho milagroso se convirtió en una especie de avivamiento para todos los que lo vieron. Bendito el nombre del Señor. Pero esos retos tenemos que asumirlo nosotros. Vea, yo les digo algo, hermano. Hace unos años el Señor me permitió hacer un concierto en Garzón. Y fui objeto a través de redes sociales de algunas burlas. Porque en ese entonces llevé al Grupo Celeste. Y se habían vendido como 700 boletas para ingresar al concierto. Y algunos comenzaban por redes sociales a decirme, pastor, hay que llevar tenis para saltar, hay que llevar ropa cómoda para bailar. ¿Qué hacemos? Y como yo sé que la música de banda a veces se presta para eso, inmediatamente estos muchachos llegaron allá, los integrantes de la banda. Yo les expliqué cuál era el objetivo del concierto. Y yo les dije, lo que nosotros queremos es ver la gloria de Dios manifestándose, no queremos otra cosa. Y ese día del concierto, hermano, habíamos pedido mucho al Señor que nos bendijera, porque era un evento para jóvenes y veíamos a una población juvenil muy alejada de la presencia de Dios. Y yo recuerdo tanto, hermano, yo estaba en la tarima. Y así en la zona próxima a la tarima había un espacio verde como de unos, no sé, tal vez unos 150 metros cuadrados. Era un prado. Y estando yo allí, hermano, viendo cómo los jóvenes se gozaban al escuchar la música, yo sentí que el Señor me habló y me decía que ese lugar se iba a convertir como en el estanque de Bethesda, donde iban a recibir sanidad muchas personas. ¿Y sabe qué hice yo, hermano? Yo me bajé para esa zona verde y comencé a caminar de un lado para otro. Y mi petición era, Señor, si lo quieres hacer, hazlo. Pero yo no quiero que nadie aquí venga por emocionalismo. Yo quiero que el que venga aquí sienta el impacto de tu gloria. Como si lo estuvieran tocando las aguas de Bethesda y sienta sanidad y se vaya con una experiencia nueva.
Y yo comencé a caminar de un lado para otro a pedirle al Señor. Y en ese momento llegó el predicador y estaba presentando la palabra del Señor. Y yo de un lado para otro, Señor, yo creo que tú lo puedes hacer, que tú lo quieres hacer. Si hablaste a mi oído es porque tienes ese propósito. Aleluya. Hermano, cuando llegó el momento, después de que el predicador terminó y comenzó a llamar jóvenes, ustedes no saben lo que sucedió en ese lugar. Muchos muchachos después del evento nos abrazaban, nos decían, pastor, nosotros vinimos con otra expectativa, pero nos hemos llevado lo mejor. Nos hemos llevado la gloria de Dios. Muchos jóvenes, hermanos, nosotros recordamos haber contado más de 70 jóvenes que fueron llenos del Espíritu Santo aquel día. En la iglesia yo tenía un problema con un muchacho que estaba desorientado, y ustedes ya saben a qué me refiero. Totalmente desorientado. Ya le había dicho a su mamá que él no quería seguir usando camisas. Y ese día el Señor lo sanó. Lo puso a pensar diferente, hermanos. Porque todo parte, hermanos, todo parte. Todo parte de entender que solo esto viene de la presencia de Dios. Y cuando nosotros hablamos de un avivamiento, definitivamente lo que tenemos que pensar es en la consecuencia de algo. Es que el avivamiento es el resultado de algo, hermano. Yo no sé quién esté aquí dispuesto a asumir el reto. Porque yo he conocido muchas personas que han comenzado a buscar de todo corazón y han terminado en un avivamiento. Porque el avivamiento no es algo que se crea. Nosotros a veces en los templos tenemos la costumbre de que queremos forzar un avivamiento y y que den un aplauso y mensajes muy emotivos y forzar de una manera y de otra. No, hermano, de esa manera no se consigue. Eso no pasa de ser emocionalismo. Por eso es que hemos visto conciertos con luces, porque creemos que allí va a estar mejor. No, no se trata de eso. Lo que se debe reflejar es la gloria de Dios. Bendito el nombre del Señor. Pero yo le aseguro, hermano, que para nosotros tener un verdadero avivamiento, porque el avivamiento es el resultado de la intimidad, de la búsqueda permanente de la presencia de Dios, de su palabra. Hermano, si usted comienza a buscarle, vamos a comenzar a fomentar un avivamiento. Yo llegué a la iglesia, a una iglesia donde habían 30 bautizados. Allí me convertí al Señor. Hace 30 años. Y el Señor nos permitió ver por espacio de unos 2 o 3 años un avivamiento que yo no lo he visto en otro lugar. Hermano, ustedes no saben la cantidad de enfermos que sanó el Señor en ese lugar. En una oportunidad estábamos nosotros en un culto en el campo y un enemigo del evangelio le hizo un disparo al pastor. Y él estaba predicando, tenía una camisa blanca. Y él estaba predicando y yo recuerdo que cuando ustedes se pueden imaginar la impresión de uno, suena ese disparo allí a 5 o 6 metros. Todos quedamos que no sabíamos qué hacer y comenzamos a ver cómo le corría la sangre al pastor por acá. Y una hermana gritó, mataron al pastor, pero él seguía predicando. Y él terminó de predicar, el hermano, tranquilo, no se preocupen, y terminó de predicar. Y recuerdo que después de que predicó se quitó la camisa, no tenía nada, le había quemado la piel. Bendito el nombre del Señor. Pero les digo una cosa, mis hermanos. Cada sábado, hermano, cada sábado, y no porque fuéramos sabatistas, pero cada sábado en esa pequeña iglesia estaba más de la mitad de la iglesia en ayuno y oración. Bendito el nombre del Señor. Alguna vez alguien me preguntó a mí, bueno, ¿cómo fue su proceso para llegar al ministerio? Yo comencé a mirar hacia atrás, a pensar,
No, no sé. Yo soy campesino, hermano. Yo no tuve ninguna formación profesional. ¿Cómo llegué al ministerio? No, yo lo único que recuerdo es que colgué mis guayos para no volver a jugar fútbol. Es que dejé a los amigos que me hacían daño y comencé a buscar a Dios de todo corazón. Porque yo creía que Dios era mucho más de lo que me habían enseñado. Bendito el nombre del Señor. En jornadas de oración, de ayuno, de búsqueda, recuerdo algo que me sucedió muy paradójicamente y ayer precisamente estaba saludando a los hermanos porque en el año 94 hubo una convención aquí en Neiva, una convención internacional. Recuerdo que allí conocí al grupo Koinonía y cuando llegamos al culto en la mañana el día sábado, como llegamos tarde y estaba tan nutrida, nos tocó por allá en una tribuna ahí en el Coliseo cubierto, lejos. Y estando allá en esa tribuna, miré allá al lado de la plataforma unas sillas y le dije a mi compañero, en el siguiente culto nos vamos a hacer en esas sillas. Pero para poder hacernos a esas sillas teníamos que llegar temprano. Y salimos y almorzamos rápido y llegamos y nos hicimos en esas sillas, cerca del altar. Y yo recuerdo que cuando nos levantamos de orar, que el culto comenzó, yo miré que todos los que estaban allí sentados estaban bien vestidos, con su corbata. Y vi que algunas hermanas pasaban por allí entregando tintos y entregando agua. Yo tenía 1 año de estar en la iglesia. Y yo dije, oiga, esta es la zona VIP de la convención. Y cuando un joven que estaba al lado mío me preguntó, ¿y usted dónde es pastor? Yo le dije, no, yo no soy pastor. Dice, es que estas sillas son para pastores. Aleluya. Gloria a Dios. Pero no mucho tiempo estaba sentado allí. No mucho tiempo después. Porque cuando una persona decide buscar a Dios, de verdad, yo tengo la experiencia, hermano. Usted lo puede ver en la Biblia. Daniel fue un hombre que, porque hay personas, hay muchachos que le ponen a uno, no, pero es que usted no entiende, pastor, vea, Daniel fue un muchacho que por la forma como Dios lo usó, ustedes recuerdan que él llegó a ser jefe de una escuela. Pero si ustedes analizan la escuela a la que le tocó dirigir Daniel, era una escuela de astrólogos, de hechiceros. Sí, ustedes lo miran a través de la palabra de Dios, de quienes consultaban los astros. El reto era grande, hermanos, porque esa gente sabía todo menos de la presencia de Dios. Y Daniel se convirtió en, digámoslo así, el rector de esa academia. Pero ustedes no saben lo que sucedió de ahí en adelante. Porque esos alumnos de Daniel con el paso del tiempo, ¿sabe de qué era lo que más sabían? De Biblia. ¿O quiénes fueron los que vinieron a buscar a Jesús cuando nació en el pesebre? ¿Quiénes fueron? Los alumnos de esa escuela. Amén. Porque ellos aprendieron la profecía. Porque ellos descubrieron el tiempo en el que Jesús iba a nacer según la profecía. Y llegan a Jerusalén preguntando, ¿y qué saben los israelitas del nacimiento de Jesús? Nada. Pero ¿quiénes sí lo sabían? Los alumnos de alumnos de alumnos de alumnos de la escuela de Daniel. Que no se puede ser fiel en la universidad. Eso se lo dice el diablo. Pero sí los hay. Y pueden haber avivamientos en las universidades y pueden haber avivamientos en los colegios, así como los han existido en los batallones, porque antiguamente a uno le decían, cuidado con irse a prestar servicio, allá se aparta, mentira. Yo he conocido avivamientos. Aquí tenemos al sargento, al hermano Vargas, y él sabe cómo está la presencia del evangelio en los batallones. Yo administré allí en Garzón 3 militares y uno de ellos imparable en el evangelismo. Y cada rato lo llamaban. A él hasta le decían, pastor, ¿qué hago, pastor?
porque había un avivamiento allí en la marina a la que él pertenecía. Porque cuando una persona decide buscar de Dios, cuando una persona tiene intimidad con Dios, cuando una persona se propone, cuando una persona dice yo quiero más, el Señor le permite experimentar. Hermano, el avivamiento es el resultado de algo. Y no vamos a tener avivamiento si no lo buscamos a Él de todo corazón. Aquí se necesita búsqueda, se necesita humillación, se necesita entrega, se necesita determinación. Y cuando todas esas cosas suceden, usted se va a dar cuenta que se va a convertir en un instrumento en las manos del Señor. Y no necesita ser pastor para manifestar la gloria de Dios. Aleluya. A ver, ¿será que hay alguien en esta mañana quien quiere meterse en el río de Dios? Alguien que va a hacer un compromiso y le dice al Señor, yo quiero experimentar, yo quiero ir a otro nivel. Porque nosotros lo hemos limitado a Él. Su poder es ilimitado. Su revelación, su gracia, su misericordia. Yo les voy a pedir el favor de estar de pies en este momento, hermanos. Gloria a Dios. ¿Quién es el que inicia en esta mañana? Porque para esto se necesita tomar decisiones. Bendito el nombre de Jesús. Yo estoy pensando ya mismo en un joven que quiera dejar de vivir en la mediocridad, porque entiende que Dios tiene cosas grandes y son para ti, y las quiere dar en esta mañana a un líder, a un padre de familia, porque para criar hijos en el Señor se necesita estar en avivamiento. A un predicador, a alguien que quiera ser útil en esta mañana y comience a decirle al Señor, yo quiero ir más allá, Señor. Yo quiero entrar en tu secreto, en tu intimidad, conocerte y ser conocido, llenarme de tu poder, llenarme de tu gloria. Quiero hablar con un anciano, porque si ustedes van al libro de Joel, dice que el efecto de la llenura del Espíritu Santo produciría sueños. ¿En quién? En los ancianos. Pero ¿acaso es que los ancianos no sueñan? Es que no estamos hablando de los sueños cuando uno está dormido, estamos hablando de los sueños cuando uno está despierto. Y una de las características de los ancianos es que ellos sienten que la vida ya está terminando y que ya no hay nada nuevo por experimentar. Pero yo le digo en esta mañana, en el nombre del Señor, todavía hay cosas que debes lograr, que puedes alcanzar en el nombre del Señor. Jóvenes que tengan visiones, padres que asuman el reto, que renuncian, se resisten a ver a sus hijos perdidos y hoy quieren comenzar un avivamiento en sus casas y entienden que esto solamente es el resultado de la búsqueda de la presencia de Dios y hacerlo como es. Vamos a orar en esta mañana y en nuestra oración yo quiero que vamos a ser sencillos. Solamente le vamos a decir al Señor que manifieste su gloria como Él quiera, con quien Él quiera, de la manera que quiera y hasta la hora que Él quiera. ¿Sí? ¿Está bien, hermanos? ¿Qué tal si ustedes me acompañan a hablarle al Señor en esta mañana? Señor y Dios de los cielos, aquí estamos, conscientes de nuestra necesidad, entendiendo, Señor amado, que hay cosas que solamente vienen de tu parte,
Yo sé que vivimos en un siglo donde hay muchos privilegios, hay mucho facilismo. Pero ya mismo estamos pensando en familias que entran en un avivamiento, en líderes que experimentan un avivamiento, maestros de niños, padres. Yo sé que estamos en el lugar indicado. Abre la llave, Señor, de tus bendiciones. Envía tu Espíritu en esta mañana. Que alguien comience a sentir en su corazón el efecto de tu poder, de tu gloria manifestándose en su vida. Envía tu rocío, Señor. Envía tu lluvia. Porque aquí hay un pueblo, hay una iglesia que lo necesitamos. Para ser competentes en este mundo necesitamos estar llenos de tu gloria. Para vivir en una